Continuando con nuestras clases de Derecho Penal 1, vamos a ver la última parte de lo que concierne a la teoría general del delito. Ya hemos visto las generalidades de los elementos positivos y negativos, abordamos todo el tema de elementos positivos del delito y ahora veremos los elementos negativos del delito. El objetivo de este tema es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala pues conozca también claramente esos elementos negativos del delito de nuestro ordenamiento jurídico penal guatemalteco, ya que pues revisten de gran importancia entender que cuando se da o aparece un elemento negativo del delito, cabe la posibilidad de que no estemos ante un hecho ilícito. Cabe que haya una situación que pueda favorecer a la persona que está siendo sindicada de un hecho punible. Veamos cuál es la función de los elementos negativos del delito. Los elementos negativos del delito tienden ¿a qué? A destruir la configuración técnica jurídica del mismo y como consecuencia tienden a eliminar la responsabilidad penal del sujeto activo. ¿Qué es lo que buscamos con los elementos negativos? Pues eliminar precisamente la responsabilidad penal del sujeto activo. La doctrina penal hace un listado de los mismos, pero vamos a hablar únicamente de los que nos concierne conforme a nuestro Código Penal guatemalteco. Vamos a empezar viendo como primer elemento negativo del delito las causas de inimputabilidad, las cuales están reguladas en el artículo 23 de nuestro Código Penal guatemalteco. De acuerdo con nuestra ley en Guatemala, se dice que no son imputables los menores de edad y los que en el momento de la acción u omisión no posean a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado, o de trastorno mental transitorio, salvo cuando ese trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Cuando hablamos de estas causas de inimputabilidad, lo que estamos hablando es que estas personas no son responsables hablando penalmente. Con respecto a los menores de edad, el menor infractor de normas penales es sujeto de una disciplina jurídica diversa del derecho penal. Este derecho es conocido como derecho de menores o derecho tutelar. El artículo 20 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley que establece y nos indica que la ley que establece el tratamiento y regula la conducta irregular de los menores es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Juventud, conocida como Ley Pina. Lo que ha dado mucha discusión realmente entre los diversos tratadistas y criminólogos es realmente cuál es la edad promedio para fijar la inimputabilidad. En el segundo caso, cuando nos habla de que son inimputables por enfermedad mental, desarrollo psíquico incompleto o retardo, trastorno mental transitorio, es importante que esto puede deberse a casos de ser sonámbulos, estados hipnóticos, locura, psicosis, entre otros, ¿verdad? Lo que es importante tomar en cuenta este artículo 23, lo que dice al final, salvo cuando ese trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Es decir, que no opera esta causa cuando el sujeto activo, con el fin de cometer el acto delictivo, dispuso embriagarse o drogarse deliberadamente. Esto, al contrario, se va a convertir como una agravante de su responsabilidad penal. Otro elemento negativo del delito, la ausencia de antijuricidad o, como se indica en nuestro código, causas de justificación. Artículo 24, Código Penal guatemalteco. Las causas de justificación lo que hacen es permitir la agresión a bienes jurídicos en virtud de ciertas circunstancias que el legislador parecen más importantes que la protección de un bien jurídico individual. Dentro de las causas de justificación en nuestro Código Penal guatemalteco vamos a encontrar, en primer lugar, la legítima defensa.
Artículo 24, numeral 1, legítima defensa. El significado colectivo de la legítima defensa se refiere a que mientras que el agresor niega el derecho, quien ataca está negando el derecho, el defensor lo afirma. Por ello, el derecho se inclina a favor del defensor y le permite lesionar al agresor en toda la medida que resulte necesario para impedir que el injusto prevalezca sobre el derecho. ¿Cuáles son algunos requisitos para que estemos ante una legítima defensa? Primero, que haya una agresión ilegítima. Es el acometimiento físico o acto contrario al derecho, en vista que el Código Penal admite la defensa de la persona, bienes o derechos. Un segundo requisito para que estemos ante una legítima defensa, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Debe existir una necesidad de defenderse de alguna forma, como necesidad del medio defensivo utilizado. Y un tercer requisito, para que exista la legítima defensa, estamos ante la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Debe faltar provocación adecuada a la reacción mediante la agresión. Si se dan estos tres requisitos, estamos ante lo que es una legítima defensa, ante una causa de justificación. Una segunda causa de justificación es el estado de necesidad. Y vamos a ver que el estado de necesidad, artículo 24, numeral 2, la situación de necesidad se da, según nuestra ley, cuando se comete un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro, no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Una tercera causa de justificación lo tenemos en el ejercicio legítimo de un derecho. Artículo 24, numeral 3. Ha de entenderse que para que un derecho no penal pueda justificar un hecho castigado por la ley penal, debe entenderse también que el orden jurídico mantiene la existencia pese a la prohibición general que da el ordenamiento penal. Ejercicio legítimo de un derecho. La ley vigente se refiere precisamente al legítimo ejercicio del cargo, de la profesión, de la autoridad o de la ayuda que se preste a la justicia, entre otros. Otro elemento negativo del delito lo vamos a ver en las causas de inculpabilidad, artículo 25 de nuestro Código Penal. Las causas de inculpabilidad podemos decir que son eximentes de responsabilidad penal del sujeto activo. Y en este caso, porque el elemento subjetivo del tipo, que es la voluntad de la gente, no existe. Surgen estas causas de inculpabilidad cuando en la comisión de un acto delictivo no existe dolo, culpa o preterintención. ¿Cuáles son las causas de inculpabilidad de acuerdo al artículo 25 de nuestro Código Penal? En primer lugar, miedo invencible. El miedo invencible es cuando el sujeto activo actúa con miedo que le es invencible porque le está coartada la voluntad de actuar libremente. Se trata de una vis compulsiva, es decir, de un tipo de violencia psicológica o moral que influye directa y objetivamente en el ánimo del sujeto, que se ve amenazado de sufrir un daño igual o mayor al que se pretende que se cause. Una segunda causa de inculpabilidad es la fuerza exterior. Este es un tipo de violencia física o material que se torna en irresistible, ejercida directamente sobre la humanidad del sujeto activo, que anula total y absolutamente su voluntad de acción. Y si actúa, lo hace como un autómata, manipulado violentamente por un tercero que lo hace obrar como mero instrumento, no solo privado de su voluntad, sino en contra de ella misma, de tal manera que si comete el delito,
existe falta de acción por parte del sujeto activo y por lo tanto está exento de responsabilidad penal. Una tercera causa de inculpabilidad es el error o legítima defensa putativa. El error es un conocimiento equivocado en juicio falso que se tiene sobre algo. Es la falta de correspondencia entre lo que existe en nuestra conciencia y lo que es el mundo exterior, una concepción equivocada de la realidad. Otra causa de inculpabilidad es la obediencia debida. Esta se conceptúa como un actuar en cumplimiento de un deber jurídicamente fundado de obedecer a otra persona. Y tenemos como, por último, causa de inculpabilidad, una omisión justificada. Es una conducta pasiva que adopta el sujeto activo del delito, infringiendo el deber jurídico de actuar que imponen algunas normas. Empero, cuando el sujeto se encuentra materialmente imposibilitado para hacerlo, entonces queda exento de responsabilidad penal por una causa de inculpabilidad. Otras eximentes de responsabilidad penal, podríamos decir que no incurren en responsabilidad penal quien en ocasión de acciones u omisiones lícitas, poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Excusas absolutorias. En la doctrina se dice que las excusas absolutorias son verdaderos delitos sin pena, porque a pesar de que existe una conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable, esta no se castiga atendiendo a cuestiones de política criminal que se ha trazado el Estado en atención a conservar íntegros e indivisibles ciertos valores en una sociedad. Bien, para finalizar nuestro tema, 3 preguntas. La primera, ¿es un actuar en cumplimiento de un deber jurídicamente fundado de obedecer a otra persona? Es una causa de inculpabilidad. Hablamos de omisión justificada, obediencia debida, miedo invencible o error. Una segunda pregunta, ¿es un requisito de la legítima defensa? Hablamos de estado de necesidad, de agresión ilegítima, de ejercicio legítimo de un derecho o de fuerza exterior. Y una última y tercera pregunta, ¿es un elemento negativo del delito? ¿La antijuricidad, la culpabilidad, la inimputabilidad o la punibilidad? Muchas gracias.